Y vamos a leer ahí en el libro de Mateo, Mateo 13. Gloria al Señor. Amén. Mateo 13, vamos a leer ahí dos, tres versículos de aquí de su palabra en el Mateo 13. Amén. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Entrando a él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Amén. Le damos gracias al Señor, y creo que ya oró el pastor por la palabra, ¿sí? Así es que pueden sentarse, hermanos. Nomás no dejen de alabar y glorificar al Señor. Y le damos gracias al Señor. El Señor ha estado hablando mucho sobre a mi vida, sobre las parábolas, ¿verdad? Y es algo que, por ejemplo, esta palabra hablaba sobre, como dice, es el sembrador, ¿verdad? Dice: el sembrador salió a sembrar. Y ahorita el pastor les hablaba y les decía que si sembraron, ¿verdad? ¿Qué sembraron? ¿Verdad? Es donde nosotros estamos sembrando en el reino de los cielos, donde dice que la polilla ni el orín corrompe, porque todo aquí, ¿verdad? Vemos que todo es pasajero y todo se va a quedar en la tierra. Amén. Así es que lo más importante es que nosotros estemos preparados, y ahora sí que seamos esos sembradores, ¿verdad? Y que salgamos y sembremos. ¿Qué vamos a sembrar? ¿Verdad? ¿Qué es lo que estamos sembrando? Cada uno de nosotros, ¿verdad? Estamos aquí. Esta parábola habla sobre la tierra. Podemos decir que cada uno de nosotros, ¿verdad? Somos sembradores, pero también somos tierra. O sea, que el Señor está hablándonos día con día en nuestras vidas. ¿Qué es lo que nosotros sembramos? ¿Verdad? Según lo que nosotros vamos sembrando, ¿verdad? Es algo que nosotros estamos viendo cada día en este caminar del Señor. Cada día nosotros estamos siendo preparados, ¿verdad? Porque ahora sí que somos tierras deseables, o somos tierras que ahora sí que, como dicen por ahí, ni quisiera ser como esa persona o esa tierra, ¿verdad? Es algo que yo le decía: Señor, al último me decía esa palabra, que al último se los voy a leer, se los voy a decir. Pero es importante que nosotros, ¿verdad?, seamos esos sembradores. Sabemos que el primer sembrador aquí en la palabra del Señor fue nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque dice que Él salió y predicó la palabra, sembró la semilla. Así es que vemos cómo es que Dios obra, ¿verdad?, a través de la palabra, y vemos que la palabra ha sido sembrada en nosotros, ¿sí? Es aquí que vemos nosotros que vemos cada día qué es lo que nosotros como sembradores nos está viendo, advirtiendo qué actitudes nosotros podemos tener. Es importante que nosotros como buena semilla que nosotros ha sido sembrada en nuestras vidas, nosotros también sembremos, ¿verdad? Y si se dan cuenta, estamos hablando de sembrar la semilla y sembrar semilla en el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces es algo que nosotros estamos viendo cada día. Cuando yo aprendí de lo que es la siembra y de sembrar, ¿verdad? Yo dije,
desde ese tiempo que yo empecé a sembrar, ahora sí que en el reino de los cielos he visto su mano poderosa del Señor, porque como dice, Él nunca me ha dejado y nunca me ha desamparado, ¿sí? Y Él ha sido mi proveedor, Él ha sido mi sustentador. Amén. ¿Cuál es el trabajo de nosotros o los sembradores, verdad? Su enfoque es sembrar la semilla. La semilla tiene que ser, ahora sí que podemos decir que el sembrar la palabra del Señor es cómo es que va a caer en buena tierra, qué tipo de tierra eres, ¿sí? Porque es importante que nosotros sepamos qué tipo de tierra somos. Dice que un sembrador cuando siembra, o sea, sabemos que, por ejemplo, podemos decir que nuestro pastor, ¿verdad? Él nos enseña, nos instruye, nos capacita, ¿sí? Pero no es de que nosotros, ahora sí que dice, mi pueblo perece porque no tiene el conocimiento. ¿Por qué? No es porque ahora sí que cada uno desea. Yo cuando escuché esa palabra que topó fuertemente mi corazón, que dijo que su pueblo perece porque no tiene el conocimiento. Y cuando dijo esa palabra, que somos ignorantes, a mí me pegó recio. ¿Por qué? Porque a pesar de que uno está buscando y caminando en el Señor, ¿sí? Yo he hecho el esfuerzo de capacitarme, de aprender. ¿Por qué? Porque realmente puedo decir que predicar la palabra del Señor es bien hermoso. Cuando uno ahora sí que se prepara, cuando uno busca y el conocimiento del Señor. ¿Por qué? Porque tenemos que sembrar la semilla en alguien más. Ahora sí, de dar de gracia lo que hemos recibido de gracia, ¿sí? Porque el Señor está en nuestras vidas, el Señor Jesús, pero podemos decir que nosotros tenemos que seguir alimentando nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque es necesario. ¿Por qué? Porque dice que todo, ahora sí que todo lo que es la verdad, ¿verdad? Dice que tenemos que buscarla, escudriñarla. ¿Para qué? Para que no nos engañen. Estamos en un tiempo peligroso, ¿sí? Que cada día se está cumpliendo la palabra del Señor, y es importante que nosotros estemos preparados. Es algo que estar preparados es bien importante, porque ahora sí, como la palabra nos habla y nos dice que no seamos ignorantes. Y realmente, ¿a quién le duele que le digan ignorante? A mí me duele. Y créanlo que no es fácil, porque realmente a veces no podemos retener mucho la palabra en la mente. Se nos queda, pero tenemos que seguir hasta que quede la palabra en nuestro corazón y la mente. Es importante que nosotros aprendamos y que nosotros sepamos, ¿verdad? Algo que realmente no es fácil, pero no es imposible, porque nosotros tenemos que usar las armas de nuestra. Dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de toda fortaleza. Y entre esas armas está el que nosotros tenemos que leer la palabra. ¿Por qué? Porque vamos a decir, ¿qué estás sembrando en tu vida? ¿Que eres una tonta, que no sirves para nada? ¿O qué estás diciendo? ¿Sí? Es allí donde nosotros tenemos que sembrar aún en nuestra vida. ¿Por qué? Porque es lo que vamos a estar declarando. ¿Qué es lo que estamos declarando? ¿Que no servimos para nada? No. Y es allí donde nosotros tenemos que ahora sí sembrar la palabra en nuestras vidas. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y Él es el único que nos da la fuerza y la fortaleza. ¿Para qué? Para romper
¿sí? Para romper toda barrera, todo obstáculo. Es importante que nosotros estemos fundamentados en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque así nadie nos va a engañar. Así nadie nos va a decir lo que es o lo que no es. Porque cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de estudiar y escudriñar la palabra del Señor. Si tú no te pones, ahora sí, como dice vivaracho, ¿sí? Dice que aún la palabra del Señor dice que aún los escogidos serán engañados. Pero si tú no escudriñas la palabra del Señor y te preparas, yo no creo que eso pueda afectarte. Pero es importante, realmente la palabra del Señor nos enseña, nos instruye, nos capacita. ¿Para qué? Para poder ser aptos y enseñar a otros. Escuchaba y ese audio me quedó aquí, esa palabra me quedó aquí y retumbó mucho mi mente y mi corazón. Dice que decía ese audio que ya tenemos años en el camino del Señor y todavía estamos caminando como niños espirituales, que todavía quieren que tenemos que tomar leche, ¿cómo se dice? Biberón, mamila y ¿cómo se dice? Pacha. Entonces es allí donde vemos, yo no sé tú cómo estás, pero sí te motivo a que busques, escudriñes la palabra del Señor. ¿A qué? Para que te prepares. Ahora sí, para que dice, como dice el merólico, para que no te engañen, ¿y qué más? No te mientan, porque es la palabra del Señor. Y muchas veces yo he visto el empeño y el deseo de nuestras vidas, tanto como el siervo y como su servidora. A mí he tenido carga, siento carga, porque muchas veces sé que hay personas que se les motiva, escuchan la palabra, pero dice la misma palabra que a algunos le entra la palabra por aquí y les sale por acá. Entonces es importante de que nosotros nos preparemos, de que nosotros busquemos y escudriñando yo la palabra del Señor. Yo le decía, Señor, ayúdame porque yo quiero ser una buena servidora. Ayúdame, ¿por qué? Porque yo quiero ser una buena tierra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tengo que, ahora sí que el Señor nos habla y nos enseña realmente que tenemos que estar tomados de la mano de Dios, orando, ayunando, leyendo su palabra. Y esas son las armas que nosotros tenemos que usar constantemente, diariamente. ¿Por qué? Porque es nuestra forma de que nosotros vamos a alimentar nuestra vida espiritual y vamos a poder crecer más. Porque como dice la palabra, no pretendo haberlo alcanzado todo. Realmente a veces me siento ignorante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque realmente hay mucho que tenemos que aprender. Y es algo que tenemos que capacitarnos. Porque realmente, por ejemplo, si tú vas a tu trabajo o vas y solicitas un trabajo, te mandan a una capacitación. Esta es una capacitación para el reino de los cielos. Y es aquí donde nosotros tenemos que buscar la forma de cómo aprender. No perdamos el tiempo. Dice que el tiempo es corto. Y es aquí donde nosotros tenemos que aprovechar el tiempo. ¿Por qué? Tenemos que prepararnos. Y aquí más adelante la palabra nos habla y nos dice dice que hay 4 tipos dice que hay 4 tipos de suelos que representan 4 tipos de personas. Dice, pero esta parábola del predicador dice que
evalúa a la congregación. Es importante a veces, ahora sí que podemos decir que nuestro pastor sabe, ¿verdad? Yo puedo decir sabe porque realmente digo yo, él tiene más conocimiento, él tiene más preparación, y nosotras como mujeres, bueno, yo digo, estamos luchando también. ¿Para qué? Para prepararnos. ¿Para qué? Para poder alcanzar un nivel espiritual más arriba, ¿verdad? Que no nos quedemos ahí. Entonces es importante que nosotros, ¿verdad?, como personas busquemos cómo caminar para poder sembrar la semilla que va a caer en buena tierra. Sabemos que la palabra, ¿verdad?, dice que la palabra fue sembrada en tierra dice que fue sembrada sobre el camino. Sabemos que la semilla que cae sobre el camino es arrebatada rápidamente. ¿Por qué? Porque Satanás se encarga de que ahora sí que se te olvide, de que no aprendas. ¿Por qué? Porque muchas veces se nos olvida. Si les pregunto qué fue lo que predicó el pastor el domingo, es posible que no sepamos. Es allí donde nosotros, que cada día, por eso es que nosotros tenemos que prepararnos, capacitarnos, anotar, porque muchas veces no retenemos, ¿sí? Por eso hay que traer siempre ahora sí, nuestra libreta y apuntar, y qué es, para darle otra repasadita en la casa. ¿Por qué? Porque es importante que la palabra quede sembrada en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque tenemos y necesitamos crecer. No puede ser ahora sí que en cantidad, pero tenemos que crecer espiritualmente también nosotros. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros, que ya aprendemos o que ya sabemos, tener que enseñar a alguien más. Que no pasen los años, y pasen los años y todavía estemos allí sentados. Porque quieran o no quieran, todos tenemos la responsabilidad de compartir la palabra. Tenemos la responsabilidad de compartir y llevarle la palabra a quien, a un amigo, a un familiar, ¿sí? Y es importante que nosotros, ¿verdad?, llevemos y aprendemos qué es lo que nosotros vamos a compartir. Allí mismo en el libro de Mateo 13:19 dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, que rápidamente pierde la palabra, se le olvida la palabra. Y es allí donde que vemos, ¿verdad?, muchas veces porque no vemos que no hay crecimiento. ¿Por qué? Porque la palabra ahora sí que entró por aquí y salió por acá. Entonces es importante que nosotros aprendamos, ¿verdad?, que tengamos el conocimiento, porque tenemos que compartir la palabra. Y dice porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, dice en Mateo 13:15, dice y con los oídos oyen pesadamente, dice, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y los sane. Es importante de que nosotros aprendamos. Cristo enseña que en su nombre, ¿verdad?, nosotros podemos hacer grandes cosas y maravillas. Sabemos que su palabra dice que nosotros en su nombre podemos, ¿verdad?,
echar fuera demonios, podemos, ¿verdad? Que es algo que nosotros estamos cada día aprendiendo. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir avanzando y hacer que el reino de Dios se extienda y se establezca en la tierra. Entonces vemos, ¿verdad?, que es una gran responsabilidad de que nosotros nos seamos instruidos y capacitados. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, ¿verdad?, estaremos ante su presencia y le daremos cuenta qué hicimos con su Hijo, porque Él está en nosotros. ¿Cuántos tienen a Jesús? Amén. Yo creo que todos tienen a Jesús, pero hay que hacer que Jesús crezca más en ti, porque como dice, para que tú mengues, ¿sí?, y que Él vaya creciendo más en ti. Eso es necesario, de que nosotros nos pongamos día con día, ¿verdad?, a aprender la palabra del Señor, porque nosotros necesitamos, ¿verdad? No el Señor no nos necesita a nosotros necesitamos al Señor. Es allí donde vemos cómo es que Dios quiere que nosotros sigamos preparándonos. Dice, aparte cayó en pedregales, dice, donde no había mucha tierra, se brotó pronto porque no tenía profundidad en la tierra. Dice que, ¿verdad?, esa semilla cayó en piedra, y cuando no, ahora sí que no se profundiza rápidamente, se seca. Entonces es allí donde vemos como el sol, ¿verdad?, la quema y se seca, porque no echó raíz. Y el que fue sembrado en los pedregales, oye la palabra, al momento la recibe con gozo, pero ya al ratito, cuando está la prueba, se apaga. Cuando está la lucha, hasta se va. Lo dejas de ver por mucho tiempo. Entonces es allí donde tenemos que ver cómo el Señor habla nuestras vidas. ¿Por qué tenemos que aprender? ¿Por qué tenemos que poner la palabra en práctica? ¿Sí? Porque necesitamos nosotros que ahora sí la palabra sea sembrada en nuestros corazones y que se arraigue. Entonces sabemos que en Mateo 13:21 dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Sabemos que es importante de que nosotros, ¿verdad?, aprendamos y nos sigamos siendo niños espirituales, que todavía tenemos que dar leche. Es importante de que nosotros, ¿verdad?, pongamos en práctica y pongamos a aprender la palabra del Señor, porque sabemos que Cristo cuenta con esas parábolas para alertar a sus verdaderos discípulos de que espera para que podamos estar, ¿verdad?, dice, dentro del reino, y para enseñarles a vencer la influencia y la persuasión, que nosotros tenemos que estar, ¿verdad?, en la perspectiva, ¿verdad?, estar con el discernimiento, ¿verdad?, que nosotros tenemos que estar llenos, ¿verdad?, de la presencia del Señor. ¿Para qué? Para que no venga fácilmente Satanás y nos engañe, ¿sí?, nos venza. Por eso dice Santiago, dice resistir, ¿sí?, que es la prueba, que es la lucha. ¿Por qué? Porque todos tenemos que ser pasados por el fuego, tenemos que ser moldeados cada día. Entonces es importante que nosotros tengamos esa fuerza, ¿verdad?, que no es de nosotros, sino es la fuerza que el Señor nos da. Cuando nosotros nos sometemos a buscar del Señor, el enemigo tiene que huir.
tener que retirarse. Entonces es importante que nosotros sigamos avanzando. Mateo 13 dice: y parte cayó en espinos, y los espinos crecieron y ahogaron. Sabemos que el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y es infructuosa. Sabemos que ahora sí que el mucho afán, ¿verdad? Muchas veces nos afanamos. ¿En qué? En otras cosas. Nos afanamos en el trabajo, nos afanamos, y esa es donde tanto afán nos quita el tiempo. ¿Sí? Nos quita el tiempo. Es triste a veces, ¿verdad? Conocemos a una persona que siempre habíamos estado invitando, y así pasa con mucha gente, que busquen el Señor, les llega a pasar un accidente, les llega a pasar una situación, y allí sí tienen tiempo, ¿verdad que sí? Entonces es allí donde nosotros como pastores, ¿verdad?, les motivamos, y nuestro mejor deseo es que ustedes prosigan adelante. ¿Por qué? Porque necesitan tener el conocimiento, necesitan tener, ahora sí, que estén armados, que estén preparados. ¿Por qué? Porque la palabra nos habla. Muchas veces en un momento el Señor hablaba a mi vida, que muchas veces decimos: estoy seguro que me voy con el Señor, pero todo aquel que no está tomado 100% de la mano del Señor, ni siquiera vamos a escuchar las trompetas. Entonces dice que Él tiene que crecer, que nuestra carne mengüe para poder escucharlo, y eso se requiere de mucha oración, ayuno y palabra del Señor. ¿Para qué? Para que nosotros podamos estar prestos, atentos nuestros oídos. ¿Para qué? Para escuchar el sonar de las trompetas. Entonces, ¿cómo es que nosotros tenemos que prepararnos? Muchas veces la carne no quiere, y es nuestro primer enemigo, la carne que nosotros cargamos. ¿Por qué? Porque ella quiere dormir, ella quiere gozarse, y es aquí donde nosotros tenemos que someter a la presencia del Señor, ¿verdad? Porque cuando dicen por ahí que cuando ayunamos es cuando más hasta nos invitan a comer. Entonces es allí donde nosotros tenemos que vencer la tentación, tenemos que vencer, ¿verdad? Porque rápidamente a veces quebramos. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí de repente me pasa. ¿Por qué? Porque tenemos que pasar por el fuego, tenemos que ser día con día, decirle no, ¿verdad? Tenemos que nosotros prepararnos cada día para poder estar prestos y escuchar, o sea, que la venida del Señor, ¿verdad? Ya sea que vivamos o que muramos, no sabemos, no tenemos el tiempo que vamos a vivir. Si dijeran mañana te vas a morir, nos preparamos, pero si no, he escuchado algunos testimonios que dicen: yo cuando ahorita no busco de Dios. Decía por ahí: ¿qué tal si ni te da tiempo de arrepentirte? Entonces, ¿cómo es que nosotros tenemos que estar en esa búsqueda, en esa constancia de buscar de Dios? Porque es importante que nosotros estemos preparados. Ahora sí que se oyen rumores de guerra, hambres, terremotos, y sabemos que estamos en el último tiempo, y es aquí donde nosotros tenemos que estar preparados. ¿Para qué? Para poder un día irnos con el Señor. No sabemos en la hora y ni el momento, pero tenemos que estar preparados. Y Mateo 13:8 dice: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto
cuál 100, cuál 60 y cuál al 30 por uno. Realmente dice que el evangelio y los verdaderos creyentes serán plantados por todo el mundo, ¿sí? En Mateo 13:23 dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra y da fruto y produce el 100, a 60 y a 30 por uno. Que nosotros tenemos que prepararnos. ¿Para qué? Para que podamos nosotros estar preparados. Y realmente cuando Dios dice que nosotros seremos podados, ¿por qué? Porque dice en San Juan 15: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Y yo le decía: Señor, ayúdame. ¿Por qué? Porque a veces para limpiar un árbol tiene que ser sacudido, tiene que ser zarandeado, y es allí donde nosotros tenemos que resistir. Yo le decía: Señor, fortaléceme. Siempre he pedidole: Señor, fortaléceme. El Señor nos va preparando para que hasta que estemos dispuestos, ya sea que vivamos o que moramos. Porque en un momento tenemos temor, ¿sí? Tenemos temor ¿de qué? De morir. Pero realmente cuando el Señor ha hecho la obra en nuestras vidas, no nos importa. ¿Por qué? Porque en el momento que el Señor nos lleve, como dice su palabra, sea que vivamos o sea que muramos, somos de Él. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que estar preparados? ¿Preparados para qué? ¿Para vivir o para morir? Entonces, lo único que me preocupa son los hijos, pero ya la semilla está en ellos. Simplemente nosotros tenemos que seguir orando hasta que Dios nos permita. ¿Para qué? Para que seamos, ¿verdad? Nosotros podamos ayudar a ellos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ellos tengan un verdadero nacimiento en Cristo Jesús. Así es que tenemos que ponernos a la obra para poder seguir avanzando. Así es que espero que la palabra haya sido de bendición. Voy a dejar el lugar al pastor. Dios les bendiga. Gracias. Dios es bueno, hermanos. Esta mañana visitábamos a una familia, su servidor, mi esposa. Íbamos al hospital, pero salió del hospital y estaba en casa. Ponga atención a esto. Mi esposa habló un poquito de esta pareja. Hace unos 6 años, a esta pareja le dimos discipulado en su casa. Acabamos un nivel y empezamos otro nivel. Pero ellos durante ese tiempo de discipulado, ponga atención a esto, lo que queremos decir, nunca vinieron a la iglesia. Ellos quieren la bendición en casa. Y nosotros, por tal de que ellos un día vinieran a la casa del Señor, ellos nunca vinieron. Y un día, de parte de Dios, el Espíritu dijo: ya no más, ya no vayas. Entonces nosotros dejamos de ir. Cuando terminamos el otro nivel, y con el tiempo ella dejó de venir. Ustedes conocen a esta señora. Cuando tenía sus 2 piernas, vino de vez en cuando. Ella era una gordita, la conocen. Después ella vino con una sola pierna y su carro. Yo la conozco de hace 20 y tantos años. Escuche bien, pierde una pierna por un accidente, por un golpe que se dio.
La segunda pierna le dijeron a ella que ella no podía hacer nada, que ella tenía que reposar, que no manejara, pero ella no hizo caso. Ella manejó mucho tiempo de aquí a Houston y el pie lo perdió el otro pie, la pierna, la segunda pierna. Ponga atención a esto. Ella no quería nada, sí quería con el Señor, pero la oración, ore por mí, venga aquí a casa, léame la palabra de Dios, pero no quería responsabilidad con Dios, no quería ir a la iglesia. Hace 3 semanas el esposo llegó del trabajo, se quitó los zapatos, se levanta y pisa una grapa. ¿Sabe qué es una grapa? Pisó una grapa y a las 3 semanas, hoy, le quitaron todos los dedos de un pie. Todos. Muchas veces nosotros tenemos tiempo de buscar a Dios y no lo hacemos. Muchas veces nosotros queremos buscar a Dios y no lo hacemos. Yo un día voy a invitar para que dé su testimonio, cómo se arrepiente de no venir a la casa del Señor. De sus propios labios ella dice: perdóneme, porque ustedes venían y me hablaban a tiempo, porque ustedes oraban, porque ustedes hasta ayunaban. Este es el pie del hombre. Esta semana le quitaron el 3 semanas se enterró esa grapa. A las 3 semanas le quitaron todos los dedos del pie. ¿Cómo respondemos al sacrificio de Jesús? A veces nosotros queremos pasar por una circunstancia difícil para entender que necesitamos buscar a Dios. No es que te quiera aquí en la casa, no es que te quiera aquí en la iglesia, es por tu bendición, es por tu salvación. El Señor, hermanos, me habló a través de un sueño. Yo no creo en todos los sueños los analizo, le pido a Dios discernimiento. Si es de Dios, gloria a Dios, y si no, pues oramos también para que reprender ese mal sueño, porque hay sueños que son de Dios, hay sueños que no son de Dios. ¿Ok? Y hay iglesias que lo agarraron como doctrina el sueño, y eso no es de Dios. Hay iglesias que lo agarran como doctrina el sueño, y eso no es de Dios. No todo el sueño es de Dios, porque hay soñadores mentirosos. Está aquí, hermanos. Esto es bíblico, no estoy hablando de nada fuera de lo que es la palabra de Dios. Pero mi hermano Hugo me compartió un sueño que me dejó muy preocupado en mi espíritu, y algo sobrenatural, y que en esta mañana, él ya me lo contó hace una semana. Yo he estado orando al Señor, y hoy en esta mañana, me levanté angustiado porque tuve un sueño, casi el sueño, escúcheme, casi el sueño que tuvo el faraón, que le mostró, que le contó a José. Algo similar. Vienen tiempos de bendición, pero van a venir tiempos. Prepárate, porque yo he estado profetizando esto. Viene un tiempo de bendición grande. Viene una cosecha grande para la iglesia. Pero para aquellos, escúchame, van a calificar a aquellos que viven bien, que se portan bien, que están caminando bien delante de Dios. No mediocridades. A Dios no le gusta la hipocresía, odia la hipocresía. Mire, hay muchos tiktokeros aquí, casi la mayoría. Es de veras. Y a veces no usan bien sus TikTok. Yo les digo en el nombre de Jesús, con todo mi corazón, cambie su TikTok.
hágalo para bendición. Porque yo no quiero que usted se vaya a lamentar mañana pasado. No quiero que usted vaya a sufrir mañana pasado. Y usted va a decir, el pastor tenía razón. El pastor tenía razón. Yo no tengo la razón, tiene razón el Señor. Porque el Señor es el que pone la palabra. ¿Ok? ¿Quieres contar tu sueño un poquito, hijo? El que contaste del sembradío. Sí, rápido, nada más. Es cortito. Dios los bendiga, hermanos. Sí, fue un día en la madrugada, parece que fueron como las 3, 4 de la mañana. Y me desperté, tenía un sueño que el pastor estaba en la orilla de un río. Estaba en la orilla de un río, en un sembradillo, y me dijo que tenía varias gentes con él, pero que esas gentes como si no lo ayudaban. Estaban con él, pero no le servían mucho, algo así el sueño. Y yo llegué y le dije, ¿qué pasó, pastor? Le digo, no, me dice, es que aquí mira, con esta gente. Dice, ¿me quieres ayudar tú? Le digo, sí, yo lo ayudo. Bueno, pues ayúdame. Y yo lo ayudé y seguimos para adelante. Así fue el sueño. Dios los bendiga, hermanos. Yo estaba orando al Señor. Yo estaba orando a Dios. El Señor tiene aquí gente lista, pero no quieren trabajar para la obra del Señor. No quieren trabajar para la obra del Señor. Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Hermanos, vamos a cambiar nuestra mentalidad. Tengamos una mentalidad del reino. Cambia su forma de pensar. Mire bien, y esta mañana que el Señor me respaldaba a través del sueño, yo miraba, y hoy me sorprende un hermano y me dijo, pastor, de parte de Dios te traigo esto. Usted vio que pasé con las espigas de... Esto es algo profético. Yo pasé con una base de espigas de lotes, de plantas de lote. ¿Verdad que es de lote? Sí. No es casualidad, pero también el Señor me dio este mensaje para ti, iglesia. Lo que predicó la pastora, esto está de acuerdo con lo que el Señor quiere que hoy usted haga. Abra su Biblia en Isaías capítulo 3. Yo esta mañana lloraba. Y la pastora salía y me trae un café porque yo salgo a estudiar afuera con mi Biblia y subrayo. Yo tengo una Biblia que se llama Biblia de notas. Esta Biblia es una Biblia, pero extra tiene una parte para hacer notas. Y lastimosamente no lo traje, porque ahí puse mis notas. Pero vaya a Isaías 3, porque fue donde el Espíritu de Dios habló a mi vida y que trajese esta palabra para la iglesia. Ponga atención, léalo usted conmigo, siga con su vista. Yo no hago lectura. Porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. El hábil orador, los oradores. Y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Y el pueblo se hará violento. Se pelearán unos con otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano, el villano contra el noble. Cuando alguno tomare de la mano a su hermano de la familia de su padre y le dijere, tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe, toma en tus manos esta ruina. Y él jurará aquel día diciendo, no tomaré ese cuidado, no es mi responsabilidad, porque en mi casa no hay pan ni qué vestir. No me hagas príncipe del pueblo, pues arruinada está Jerusalén, Judá ha caído, porque la lengua de ellos, oiga, la lengua, ponga atención a esto, porque la lengua de ellos
y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. La apariencia, oiga, gente de apariencia, hermanos de apariencia. Hay iglesias donde hay hermanos que solamente son creyentes del cristianismo, pero no son cristianos. Así como hay creyentes del catolicismo que nada más son creyentes del católico, pero no son católicos. Así también hay creyentes del cristianismo, pero no son cristianismo, porque su apariencia aparentan. Aquí se pone la ropa de rey, de gloria, de sacerdote, pero saliendo se quitan la ropa y se ponen otra ropa. No es la misma ropa con la que están en la casa de Dios, con la que están en la tienda, con la que están allá donde andan. No es la misma ropa. Ay, ay, ay. Ponga atención a esto. Dice, la apariencia de su rostro testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, ya no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para ellos mismos. Diga del justo, decida al justo que le irá bien. Al justo le va a ir bien. Ponga atención a esto. Al justo le va a ir bien, porque comerá de los frutos de su mano, de lo que trabaja. Ay del impío, mal le irá, porque según sus obras de sus manos les será pagado. Lo que tú siembras, tú cosechas. Eso sin duda alguna. Lo que tú siembras, lo cosechas. Escucha lo que dice: los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres enseñoreados de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan, tuercen el curso de tus caminos. Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Jehová vendrá juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Qué pensáis vosotros que bajáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor Jehová de los ejércitos. Asimismo dice Jehová: por cuanto las hijas de Sión se ensorbecen y andan con cuello urgido y con ojos desvergonzados cuando van danzando y haciendo son con los pies, por tanto el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá su vergüenza. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, oiga, los pendientes, los brazaletes, los va a quitar. Las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos, los perfumes de olor, los zarcillos, los anillos, los joyeles de las narices, las ropas de galas, los botoncillos, los velos de bolsas. Ay, ay, ay. Oiga, los velos, las bolsas, los espejos, el hilo fino, las gasas, los tocados, y en lugar de perfume aromáticos vendrá hediondez, y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de la compostura de cabello, en lugar de ropa de gala, ceñimiento de silicio y quemaduras en vez de hermosura. Tus varones caerán a espada y tu fuerza en la guerra. Sus puertas se entristecerán y enlutarán, y a ella desamparada se sentará en tierra. Ojalá que usted ponga mucha atención a esto y vuelva otra vez a leerlo. Isaías 3. Viene algo terrible para el mundo entero. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo hombre y mujer, joven, muchacho, niño, señorita, hermanos, estamos creciendo en un momento terrible donde nuestros hijos están creciendo ignorantes del Espíritu Santo. No conocen al Espíritu Santo. Es más, ni los padres conocen mucho al Espíritu Santo. No conocen. Nuestros hijos le ponen más atención al televisor, al teléfono. Ignoran al Espíritu Santo. Hermanos, ayudemos a nuestros hijos. Es la responsabilidad de usted como padre educar, enseñar y instruir a sus hijos. No es la responsabilidad del pastor, del maestro de la iglesia. No, es la responsabilidad de usted
de enseñar a sus hijos. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad. Cada uno. Instruyan al niño su camino para cuando crezca no sea parte de él. Solamente instruyanlo. Amén, hermanos. Analiza esto y pídale a Dios revelación. Vienen tiempos difíciles para el mundo. Vienen tiempos, hermano, de dolor, de tristeza, pero viene un tiempo, escuchen, de prosperidad. Desde este año comenzó la prosperidad. Desde este año. Una prosperidad tremenda. Prepárate, aprovecha la oportunidad. Porque vienen tiempos difíciles. Vienen tiempos difíciles. Póngase en sus pies, hermanos. Hoy en esta tarde yo te quiero invitar ahí con todo tu corazón. Cambia tu forma de pensar.